y Reyes, uno de los últimos libros que se escribió, Profetas y Reyes, la página 514, el capítulo titulado La venida del Libertador. El capítulo número 58. En la página 514, el segundo párrafo dice: mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida del deseado de todas las gentes, hasta el lugar de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. El hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Y dijo el profeta que de Belén saldría el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días del siglo. El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento, algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida y la obra del Salvador fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel, y dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, que en Hogar Cristiano se dice que Dios tuvo a bien no revelar este día para que no se adorara este día. Pero ahora ha llegado el tiempo en el que Dios lo revela, y el pueblo de Dios sigue repitiendo que Dios tuvo a bien no revelar ese día. Pero Profetas y Reyes nos está diciendo que sí. Vayamos a otra cita en el mismo capítulo, en la página 516, en el segundo párrafo, y leo: al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento, y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrieron los siglos unos tras otros, finalmente callaron las voces de los profetas, la mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro. Muchos no comprendían las palabras de los profetas, y aún aquellos cuya fe se había conservado vigorosa estaban a punto de exclamar: se van prolongando los días y fracasa toda visión. Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Cristo había de venir. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La humanidad debía recibir lecciones en su lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. El que es autor de la verdad debía separarla del tamo de las expresiones humanas que la habían anulado. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían presentarse a los hombres en toda su plenitud. Las lecciones del Antiguo Testamento debían de especificarse a los hombres en toda su plenitud. Yo digo, hermanos, parece que una cita viene a contradecir la otra. Pero bien claro, dice: al principio Dios tuvo a bien no revelar
la fecha del advenimiento como niño de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero cuando la daban, los estudiosos, ¿qué decían? No se sabe cuándo fue que nació, pero dice en el Concilio Celestial, fue especificado todo en cuanto a la llegada del Libertador, y esto se le comunicó ¿a quién? A Daniel, como profeta, porque bien lo dice Amós 3:7, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, la noticia tenía que llegar a su pueblo para que se preparara para la llegada del Libertador. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. ¿Entienden, hermanos? Solamente que como estudiosos de las Escrituras tenemos la alta responsabilidad de exponerle a un mundo que se encuentra en las tinieblas del error, a un mundo que le ha creído más a los hombres y a los sabios de este mundo que al propio Dios y a su palabra. La palabra del Señor se hace luz en medio del misterio de la tradición y de las costumbres de la humanidad. Dios ha dado su palabra como un mapa, como un guía para orientar a su pueblo, para que se preparen en su encuentro en los tiempos que Él ha señalado. Por lo tanto, ¿cómo nosotros pudiéramos saber el día en que nació nuestro amado Salvador? Primeramente, nosotros estamos en un terreno desconocido. Y la mayoría de los que los conocen viajan en el tiempo tan tranquilamente como que no les preocupa. Y de esta manera adoptan las costumbres que Dios ha hecho y las ponen en un calendario que no tiene nada que ver con el cumplimiento de las profecías que Dios ha dado para su pueblo. Nos toca a nosotros levantar los cimientos antiguos de muchas generaciones. Dice Isaías 58:12, y los tuyos levantarán las ruinas antiguas de generación en generación, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Por lo tanto, hermanos, no podemos seguir diciendo que la fecha del nacimiento de nuestro amado Salvador no se sabe. No podemos continuar en la ignorancia. Vivimos en medio de un mundo que se encuentra en las tinieblas del error, y Dios ha llamado a su pueblo como una luz para que alumbre en el lugar oscuro. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos por estas cosas, porque de aquí también depende nuestra salvación. El orden que Dios ha dado para contar el tiempo, bien lo leímos acá, Génesis capítulo 1, el verso 14. Dice el Señor, y estas señales que puso en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, sírvante de señales de luz para computar los días, los meses, las estaciones y los años. Por lo tanto, hermanos, el calendario de Dios es bien claro que es un calendario lunisolar. Por lo tanto, Dios usa tanto el sol, la luna y las estrellas para computar el tiempo. No así los calendarios que los hombres han inventado. Y nosotros, guiados por un escrito está de parte del Señor, tenemos que llamarle al pecado por su nombre. Ha llegado el tiempo en el que la verdad y el error han tomado partido desde que se levantó el pecado en el cielo, pero ha llegado el tiempo en que como pueblo de Dios tenemos que ponernos de su parte para que su justicia sea plena y visible ante un mundo que se encuentra en el error. Dios ha dado un orden. Y cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1, vamos allá un momentito. Mateo capítulo 1, vamos al nacimiento de nuestro amado Salvador.
el capítulo 2, perdón. Primeramente, dice, vamos a leer el capítulo 1, el verso 23. Dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Verso 24. Cuando despertó Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Lo que conocemos como Jesús, pero su nombre, como sus padres son hebreos, le dieron el nombre que le correspondía y el ángel se lo dio de manera que ellos cumplieron